Invadieron naciones pacíficas. Es un régimen criminal. Masacraron a personas inocentes. Cometieron crímenes terribles, pero intentaron que pareciese que era lo correcto. Cometieron genocidio. Comparó a los judíos con un virus. Pero ¿cómo persuadieron a Adolf Hitler y su reducido grupo de criminales al pueblo alemán de que los siguiese en su terrible viaje? Estaba loco. De su boca solo salían palabras de ira. Era como un perro rabioso. Esta serie ofrece una perspectiva única sobre el Tercer Reich. Muestra cómo Hitler y su círculo de confianza crearon una ilusión de justicia y legalidad, mientras entre bastidores subvertían la democracia y planeaban una monstruosa conspiración secreta basada en una ideología oculta y señales equívocas. Es la historia de un régimen que no solo utilizó la violencia y la represión, sino que meticulosamente fue convirtiendo al pueblo alemán en conspirador voluntario de los peores crímenes de la historia. El ascenso del partido nazi. Los inadaptados al poder. La historia del ascenso del partido nazi comienza en los últimos días de la Primera Guerra Mundial. Un joven soldado llamado Adolf Hitler está en el hospital. Lo ha cegado un ataque con gas mostaza y se recupera de sus heridas. El gas mostaza provocaba irritación en los ojos. Aparecían ampollas por todo el cuerpo. Tenía náuseas y también vómitos. Le ardían los ojos, según él describió. Era como tener rescoldos dentro de la cabeza. Austríaco de nacimiento, Hitler elige a Alemania como patria. Ama tanto a este país que celebra en su ciudad de adopción, Múnich, la declaración de guerra de Alemania en 1914. Se alista en el ejército y sirve a su emperador y a su país, llevando mensajes bajo el fuego en el frente. Es valiente y gana la Cruz de Hierro de primera y de segunda clase. Pero también es distante. Sus compañeros lo consideran una especie de inadaptado. Lo consideraban un tipo rarito. No hacía amigos con facilidad. No era muy sociable. Nunca lo había sido y nunca lo sería. Era una persona solitaria. La gente lo consideraba un poco extraño, un poco raro. Tiene una obsesión con la limpieza. Detesta el tabaco, el alcohol y las mujeres, y sus camaradas le llaman cuervo blanco y misógino. No le gusta participar en las actividades normales que hacían los soldados. Flaco, débil y delirante, medio ciego por el gas, este es un Adolf Hitler muy diferente del hombre que aterrorizará a Europa. Este es Hitler, en su momento más bajo. Pero entonces, mientras intenta recuperarse, llega una noticia que cambiaría su vida para siempre. La Primera Guerra Mundial ha terminado. Alemania se ha rendido. Alemania, de alguna manera, había perdido la guerra sin que Francia o Gran Bretaña llegasen a pisar suelo alemán. Hitler es presa del desconcierto. Que de repente le digan, has perdido la guerra, de manera tan inesperada, por supuesto, lo vuelve loco.
Y como sabemos, Hitler era un tipo que se ponía como loco a la menor oportunidad. La dolorosa pregunta que se hace Hitler es, ¿cómo han podido traicionarlo así? ¿Quién es el responsable de este ultraje? Paralizado por la desesperación, según sus propias palabras, se sumerge de nuevo en la ceguera. En sus delirios, los culpables deambulan por su mente. Empieza a culpar a quienes cree responsables. Los judíos, los comunistas, los políticos de izquierdas de su país que se han rendido sumisamente, aunque el poderoso ejército alemán en el que Hitler luchó no ha sido derrotado. Se sentía derrotado, no por el fracaso de los militares, sino por la puñalada trapera, asestada por los políticos, banqueros y hombres de negocios corruptos judíos que habían traicionado al pueblo alemán y al gran ejército alemán. Hitler posteriormente escribiría que este momento lo transformó para siempre. Cuando me vi obligado a guardar reposo, se me ocurrió la idea de que liberaría a Alemania, de que la convertiría en grande. Supe inmediatamente que lo haría realidad. Pocos días después de la rendición alemana, Hitler se asoma perplejo y dolorido a un mundo en total caos. El otrora orgulloso pueblo alemán ahora es desdichado y ha sido pisoteado. Reinan la pobreza y el hambre. El emperador por el que él ha luchado y sufrido ha abdicado. La ley y el orden se desmoronan. La revolución recorre todo el país. Para un soldado patriota no hay nada. El ejército alemán es desmantelado. No tiene estudios ni posición social. Ninguna perspectiva. Hitler vuelve desconsolado a su apartamento de Múnich. Es un hombre sin futuro en una nación rota. Y sin embargo, esta persona insignificante se transformará en el dictador más temido de la historia. Finales de 1918, Adolf Hitler se ha recuperado de sus heridas y ha recibido el alta en el hospital militar. Sale convertido en un inadaptado traumatizado a un mundo desconocido en los días posteriores al final de la Primera Guerra Mundial. Su país de adopción, Alemania, ha sido derrotado. Hitler se enfrenta a un futuro incierto. Regresa al hogar que ha elegido, la ciudad bávara de Múnich. Múnich estaba sumida en un caos político a finales de 1918, principios de 1919. Lo que contempla desde su sombrío apartamento de la ciudad es aterrador. Se había producido una revolución socialista, un marxista gobernaba Baviera. Los socialistas estaban en el poder. El antiguo orden ha sido derrocado. Reina el caos. Los matones de izquierda se enfrentan en las calles a militantes de derechas. Los choques violentos entre ambos bandos son habituales. Había peleas violentas en las calles cada noche. Luchas violentas, cientos de muertos, 700 en solo 8 meses. Para Hitler, los odiados marxistas son el enemigo interno. Son peligrosos porque forman parte de un movimiento internacional sin sentido del patriotismo. Los comunistas desprecian la idea de nacionalidad y no respetan el nacionalismo alemán que Hitler tanto admira. Y entonces ocurre algo que empeora las cosas. Una chispa que amenaza con provocar un incendio en el verano de 1919.
Los aliados victoriosos, llegados de toda Europa, se reúnen en París. El 28 de junio de 1919, las naciones aliadas y Alemania firman un documento trascendental, el Tratado de Versalles. El júbilo toma las calles. Pero para Alemania, Versalles se convierte en una catástrofe. El tratado exige venganza por la Primera Guerra Mundial. Es una humillación más que afecta profundamente a Hitler. Él no puede aceptar que Alemania se merezca un tratamiento tan injusto. Nadie podía imaginar que Alemania se encontraría con unas condiciones tan duras en el Tratado de Versalles. Por haber comenzado la guerra, Alemania se ve obligada a pagar una enorme indemnización de 226.000 millones de marcos en oro. Es el equivalente a unos 700.000 millones de euros en dinero actual. Una suma más difícil de digerir debido a la enorme reducción de sus fronteras. Alemania pierde el 13% de su territorio. 6 millones de alemanes pierden su ciudadanía y se ven obligados a formar parte de nuevos países como Checoslovaquia y Polonia. Un quinto de la industria alemana pasa a manos aliadas. Se encontraron truncados, heridos y privados de una amplia parte de su población, lo que se sumó a la vergüenza de la derrota. Eso llevó a que Alemania, todos sus habitantes individualmente, sintieran un dolor muy profundo. La ira de Hitler crece. La antigua estrella de Europa y máquina industrial en alza ha sido cercenada. En Alemania, la mayoría de la población se limita a respirar hondo y a intentar continuar con su vida. Un nuevo gobierno democrático cobra forma. Es la República de Weimar, llamada así por la ciudad alemana en la que se fundó. Creada en agosto de 1919, está diseñada para sustituir al gobierno autocrático y militarista del Kaiser y sus generales. Hitler considera la República de Weimar una abominación. Para él, es débil, dominada por los mismos políticos judíos y liberales que apuñalaron a Alemania por la espalda y se rindieron en la Primera Guerra Mundial. Aunque a estas alturas, él no puede hacer nada. No tiene contactos políticos de ningún tipo. Pero entonces llega una oferta de trabajo inverosímil. La única empresa que puede ofrecerle un empleo es el ejército, en el que técnicamente aún sirve. Y un día contacta con él un hombre llamado Karl Mayer, que es el oficial al mando del Departamento de Información del Ejército Bávaro. Mayer ve algo en Hitler y le ofrece un trabajo: espiar a los numerosos partidos nuevos que se reúnen en las cervecerías de la ciudad. Las cervecerías son parte esencial de la actividad política del sur de Alemania. Se habían convertido en foros políticos. Los nacionalistas las frecuentaban, daban discursos. Los socialistas también. Mayer le encarga vigilar a un grupo de la derecha marginal, pomposamente llamado Partido de los Trabajadores Alemanes. Eran literalmente 4 gatos. Eran aficionados. No era más que otro grupúsculo de hombres enfadados, perniciosos y antisemitas que se reunían en las cervecerías y descargaban bilis. No eran nada especial. En otoño de 1919, Hitler asiste a sus reuniones y toma notas para Mayer. Lo que allí escucha empieza a inspirarle. Una noche ocurrió algo especial, algo le llegó al corazón. Le gusta la retórica anticomunista del partido y su odio por los judíos y los socialistas. En vez de limitarse a observar e informar, se une a ellos. Se fija en el líder del partido, Anton Dressler.
Dressler le preguntó su nombre y él dijo, me llamo Adolf Hitler. Y le preguntó, ¿te interesaría unirte a mi partido? El viaje de Adolf Hitler a la política ha comenzado. Rápidamente es nombrado jefe de propaganda. Comienza a dominar el pequeño comité de liderazgo formado por 7 personas. En poco tiempo, personas como Anton Dressler se dan cuenta de que es el hombre. No pueden prescindir de él. Es el hombre que los hará avanzar. Lo que hace Hitler es aprovechar el momento en esas cervecerías de Múnich. Se sube a las mesas, pronuncia discursos apasionados que encandilan a sus oyentes. Domina de tal manera que sorprende a sus camaradas de armas. Tiene liderazgo, habilidad. Sabe llevar la discusión a su terreno. Impresiona. En Múnich, Hitler desarrolla el texto que se convertirá en base de la ideología del partido nazi, un manifiesto de 25 puntos. Los 25 puntos se convertirían en sacrosantos en su viaje. Es el elemento central de su definición de nazis. Son como las tablas de la ley, la Biblia. Son los mandamientos. Iba contra el capitalismo sin límites, contra los judíos, contra la anarquía, contra el bolchevismo. Los objetivos en política exterior eran simples. Recuperar todas las tierras que los aliados les habían arrebatado en el Tratado de Versalles y poner fin a los pagos asfixiantes que las potencias aliadas habían exigido por la guerra. Su gran logro, su gran acierto, y creo que es justo reconocerlo, fue saber qué ideas sencillas transmitir. Junto al nuevo manifiesto, dotó a su partido de un nuevo nombre y un nuevo emblema. Una bandera rojo sangre con la esvástica en el centro. Uno de los elementos del genio político de Hitler es reconocer el poder de la iconografía. La imagen visceral del negro sobre rojo en los desfiles ejerce un impacto potente sobre la psique. Hay una gran genialidad en la sencillez de su mensaje. La bandera se convierte en la tarjeta de visita del partido. Incorpora los colores del viejo imperio alemán, con la antigua imagen aria de la esvástica. Sus colores eran un guiño al pasado, pero su simbología era moderna. Por supuesto, sigue la tradición de la cruz cristiana. Alemania en esa época era una sociedad increíblemente religiosa. Es una marca brutalmente sencilla. Desde el comienzo fue una marca corporativa. Junto al emblema llega el nuevo nombre: Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, o nazi. El partido nazi había nacido. Hitler intentó unir dos fuerzas: el socialismo, que tenía un enorme atractivo para la clase obrera alemana, y el nacionalismo en uno. En 1921, Hitler se convierte en líder de los nazis. En esta fase, su nuevo movimiento no cree en la democracia. Quiere hacerse con el poder por la fuerza. Esta propuesta encuentra eco entre un nuevo asistente a las reuniones, un hombre que ayudará a los nazis a alcanzar sus máximas cotas: Hermann Göring. Adolf Hitler aún es un desconocido. Ha canalizado sus energías políticas hacia el recién nacido y modesto partido nazi. Pero tiene un proyecto osado: cambiar la fortuna de Alemania. Sus ambiciones empiezan a calar entre muchos compatriotas. Entre ellos, un joven, Hermann Göring. Göring, al igual que Hitler, es veterano de la Primera Guerra Mundial. Pero a diferencia de Hitler, su hoja de servicios es legendaria.
Era una estrella, era famoso, era un personaje extravagante. Todavía no se había convertido en la caricatura gorda con la que estamos familiarizados hoy. Era delgado y atractivo. Al principio sirvió en infantería, pero después se hizo piloto y comandó no un escuadrón cualquiera, sino el más famoso de la guerra, el Circo Volador del Barón Rojo. Derribó 22 aviones enemigos e incluso obtuvo la mayor condecoración al valor del Imperio Alemán, la medalla Max Azul. Pero en los últimos días de la Primera Guerra Mundial, el héroe de guerra sufre una paliza a manos de un grupo de izquierdistas. Es algo que lo marcará para siempre. La humillación empeora tras la guerra. Está sin empleo. Pasa los días buscando trabajo. Al igual que Hitler, le horroriza el estado en el que se encuentra Alemania. El antiguo as del aire se ve obligado a ganarse la vida como piloto especialista haciendo acrobacias. Un lunes por la noche escucha una charla de Hitler. Goering se queda impresionado. Dice, por fin he encontrado a alguien con un objetivo claro y nítido. De repente hay un momento de epifanía para Goering. Este es el hombre. Un día después de asistir a la charla de Hitler, los que se convertirán en los nazis más poderosos de la historia se conocen. Hitler capta a Goering inmediatamente y lo recluta para el partido. Cuando Hitler y Goering se conocieron, congeniaron. Goering representaba para Hitler el héroe de guerra que siempre había buscado. En cuanto a Goering, no le seducen todas las ideas políticas de Hitler, pero sí que le seduce la perspectiva del poder. Es un tipo astuto, egoísta, que ve en la política del partido nazi un medio de autopromoción. Juntos, empiezan a sacar al todavía balbuceante partido nazi de la sombra hacia la vida pública. Hitler comienza a actuar a la luz, pero a muy pequeña escala. Pule su oratoria en las cervecerías y sótanos de Múnich. Hitler emerge muy rápidamente. Sabe cómo llegar al populacho. Es sensible con el estado de ánimo ajeno. Sabe cuándo callar, cuándo alzar la voz. Sabe manipular. Sabe lo que la multitud quiere oír. Les da lo que quieren. Pero la oratoria encendida no es el único medio que usa para transmitir su mensaje. En diciembre de 1920 compra un semanario, el Volkische Beobachter. Se da cuenta de que necesita operar a una escala mayor. Compra acciones del Volkischer Beobachter, donde el uso de grandes titulares se combina con contenido e imágenes que llaman la atención para forjar la imagen de un partido que es al mismo tiempo reaccionario en contenido, pero increíblemente moderno. Esto ilustra, creo yo, la utilización por parte de los nazis de todas las formas de comunicación modernas antes de que el resto de partidos se percatase de ello. El periódico se convierte en una poderosa herramienta para llevar el mensaje nazi a un público más amplio. Su tirada pasa de los 8.000 a los 25.000 ejemplares. Pero los nazis aún son una simple organización menor. Si quieren realizar el plan de Hitler de hacerse con el poder por la fuerza, necesitan algo más que periódicos. Necesitan músculo. Él es consciente de que en las calles de una Alemania convulsa se necesita fuerza. Recordemos que la política alemana de esa época era violenta y muy militarizada. Entran las SA, las Sturmabteilung, los pesos pesados de Hitler. Las SA son el movimiento antiintelectual del partido nazi. Son personas descontentas que se han colado por las grietas del sistema. Muchos son jóvenes desempleados, para quienes la promesa del capitalismo de Weimar no se ha hecho realidad.
El mensaje para reclutarlos es simple. Uníos a nuestra causa, os daremos un uniforme. Os dejaremos abrir cabezas. Dar palizas a comunistas y judíos. Os lo pasaréis bomba. Y además os daremos cerveza. Las SA uniformadas participan en peleas callejeras. Expulsan a los alborotadores de las reuniones. Intimidan a los rivales. Pero no son disciplinadas. Ahora, Hitler tiene el papel perfecto para su aliado, Hermann Göring. En 1923 lo coloca al mando de las SA. El antiguo héroe de guerra alecciona inmediatamente a los llamados camisas pardas. Hitler afirmaría más tarde: yo le di una chusma desordenada y en poco tiempo él ha organizado una división de 11.000 hombres. Por ahora, la afiliación al partido nazi aún es modesta, pero alcanza ya los 14.000 miembros, cuando Hitler había comenzado con 2.000. Y entonces se afilia el miembro número 14.303, Heinrich Himmler, que se une al partido en el verano de 1923. Himmler es un personaje menos impresionante que Göring y que Hitler. Se presenta como una figura heroica, practicante de esgrima y oficial de carrera. Pero en realidad no es nada de eso. Es un ex criador de gallinas que estudia agronomía en la Universidad de Múnich. Entre sus hobbies está escribir un diario y coleccionar sellos. Y aunque cumple 18 años al final de la guerra, termina la instrucción demasiado tarde para entrar en combate. La guerra acaba y él se siente avergonzado de no haber participado. Himmler se siente atraído por el mensaje populista de Hitler y de sus ideas. Pero también le impulsa su odio personal a los judíos. Al principio, Himmler se mantiene en la retaguardia del partido nazi, en un grupo paramilitar relacionado difusamente con Hitler. Hay pocas señales de que se convertirá en el antisemita más temido y cruel de todos. No obstante, los tres personajes principales del partido nazi, los tres inadaptados que marcarían el futuro del partido, ya están situados. Solo necesitan una oportunidad para actuar. ...1923... Los tres nazis más famosos, Adolf Hitler, Hermann Göring y Heinrich Himmler, esperan el momento perfecto para asaltar el poder. Y ahora los acontecimientos se alían para ayudarlos. Alemania está sumida en el desastre económico. La hiperinflación asfixia a la economía. Una mala gestión de las finanzas de la nación hace que la hogaza de pan suba desde los 165 marcos a 1 billón en solo 10 meses. Para el alemán de a pie, que cobra un salario fijo, es un incremento inasumible. Los obreros son los que más sufren. Pueden comprar menos cosas. Sus esposas pueden comprar menos cosas en las tiendas. Sus hijos tienen menos. Para la clase obrera es un momento de gran desilusión. El medio kilo de carne sube hasta los 9 billones de marcos. Una cerveza cuesta 52 billones. La clase media también se ve afectada. Quienes habían ahorrado para asegurarse el futuro, ven cómo sus esperanzas desaparecen. La tragedia de la clase media fue que la mayoría había invertido, seguía invirtiendo en pensiones, y se encontraron con que éstas se esfumaron en 2 o 3 días, debido al ritmo de la inflación. Así que la estabilidad que la clase media había conseguido con sus pensiones, sus ingresos e inversiones, se hizo añicos.
La clase media sentía que le arrancaban las riendas de sus vidas. De nuevo, el malestar vuelve a las calles de Alemania. Para el gobierno de Weimar, es un desastre. Alemania no puede hacer frente a los pagos de la indemnización a los aliados. A cambio de esos pagos, tropas francesas y belgas se hacen con el único bien que le queda a Alemania. Ocupan el Ruhr, la locomotora industrial del país. El Ruhr era el principal centro de actividad industrial en la Alemania de posguerra, y su ocupación por los franceses fue un golpe demoledor. Les arrebataron la base de su economía en aquella época. Tropas extranjeras ocupan territorio soberano alemán. No hay nada peor para un pueblo orgulloso que una ocupación. Les recordó lo vulnerables que eran a la sed de venganza aliada. Los aliados están decididos a paralizar la economía alemana. Se llevan su dinero. Desean la total humillación del pueblo alemán. Y ese fue un toque de arrebato para el nacionalismo. En Múnich, Hitler ha ascendido a jefe de la Bayerische Kampfbund, una organización de revolucionarios de derechas. Es como una liga de combate, un conjunto de grupos nacionalistas y militaristas de comienzos de los años 20. El grupo se une en torno a una idea. La República de Weimar debe acabar. Ese es su momento. Hay caos. Es el momento perfecto para que un grupo se haga con el control. La pregunta es, ¿cómo? La trama empieza a fraguarse. Se fragua en reuniones secretas, en cenas. El primer reto es decidir quién liderará la revuelta. Hitler es consciente de que él es poco conocido para unir a toda Alemania. Necesita una figura conocida. Y tiene a la persona adecuada en mente. El general Erich Ludendorff, héroe nacional de la derecha alemana y uno de los grandes comandantes de la Primera Guerra Mundial. Ludendorff tenía una posición militar realmente atractiva para los nazis, que estarían encantados de que se uniese a su causa, así que hicieron todo lo posible. A continuación, los conspiradores debaten la mecánica para hacerse con el poder. El objetivo es contestar al gobierno bávaro de Múnich como primer paso para cuestionar al gobierno central alemán. Primero, Hitler secuestrará una reunión política importante de los líderes de Baviera, en la que estará presente el primer ministro del Estado, Gustav von Kahr. Obligará a von Kahr y a los líderes de la policía del Estado y del ejército a unirse al golpe. Ludendorff será vital para persuadir a los tres hombres de que se unan a la causa. Si alguien tan veterano y distinguido como Ludendorff apoyaba a los nazis y a Hitler, este alcanzaría un enorme prestigio. Con von Kahr y los otros dos de su parte, Hitler cree que el ejército y la policía se unirán a la revuelta. Simultáneamente, otras unidades, entre ellas las SA de Himmler, tomarán el control de los edificios claves del ejército y la policía en Múnich. La fecha ya está fijada. Hitler se dirige a una reunión pública en la enorme Burgenbraukeller de Múnich. Comienza la tarde del 8 de noviembre, sobre las 8:15, cuando Hitler aparece en un Mercedes rojo en la Burgenbraukeller de Múnich. Dentro, Gustav von Kahr se dirige a la multitud. Junto a él están los jefes de la policía y el ejército bávaros. El triunvirato de hombres que gobernaba Baviera en aquella época está en la misma cervecería al mismo tiempo.
Hitler decidió presentarse en la Burgerbrau Keller, tomar la iniciativa en la reunión e instar a von Kahr y al triunvirato a que respaldasen la revolución. Por todo Múnich, los activistas de las SA reciben la orden de vestirse de uniforme y dirigirse a puntos de encuentro repartidos por la ciudad, donde les entregarán armas. Enseguida, hombres de las SA armados con rifles y cascos de acero llegan en camiones a la cervecería. Junto a 600 hombres de las SA, Hitler irrumpe en la reunión de 3000 personas. Hitler es muy teatral. Se dirige al estrado, pistola en mano. Y proclama: la revolución nacional ha comenzado. Pero se equivocaba. El líder de la revolución, Ludendorff, siquiera estaba allí. Llegaba tarde. Hitler se lleva a los 3 líderes del Estado a una sala contigua e intenta convencerles de que se unan a él. Pero el triunvirato bávaro no estaba preparado para permitir que este orador de segunda tomase el poder. Mientras Hitler discute, los simpatizantes nazis y los camisas pardas de las SA, Himmler incluido, continúan cercando edificios militares por toda la ciudad. Hitler tiene que revertir la situación. Hitler necesita a estas personas de su parte para tener éxito. Pistola en mano, amenaza con matarlos. Pero ellos ni se inmutan. Son horas de lo que llamaríamos negociación. Aunque los políticos bávaros son reticentes a unirse a Hitler, pero él necesita que se unan a su bando. Al final se da cuenta de que aunque usa una pistola como arma de negociación, nunca podrá dispararla. Eso no funcionaría. Así que vuelve al salón de la Burgenbrau Keller para dirigirse al público. En un discurso desesperado, lo intenta todo para ganarse su apoyo. Cuando da ese apasionado discurso en ese sótano y afirma: el gobierno está dispuesto a entregar el poder, quiere que formemos un gobierno. No es cierto, no habían accedido. Pero él afirmó que sí y dijo: fuera, el ejército y la policía están de mi parte. Para nada. Pero el público grita, aplaude y vitorea. Finalmente, llega Ludendorff. El ambiente está caldeado. Con Ludendorff en la sala, los 3 líderes bávaros acceden a unirse al golpe. Al final, tras enormes dudas y deliberaciones, acceden. Mientras tanto, por todo Múnich, unidades de las SA, entre ellas la de Himmler, han levantado barricadas y rodeado los edificios del ejército y la policía. Algunas unidades de estos cuerpos deciden unirse al levantamiento. Parece que el golpe podría triunfar. Pero en otros cuarteles, los soldados se niegan a unirse a los nazis. Con el golpe en juego, todo depende del siguiente movimiento de Adolf Hitler. Hitler entonces abandona la cervecería. Deja que Ludendorff se haga con el control. Mientras Hitler recorre la ciudad para comprobar los progresos de su putsch, Ludendorff deja marchar a los líderes bávaros. Ludendorff, imprudentemente, aceptó la palabra de von Kahr y de sus jefes militares y de la policía de que serían buenos y apoyarían el golpe, y los dejó marchar. Pero lo que hace von Kahr es reunir a las tropas contra Hitler. Kahr se retracta y declara: no, estoy aquí para controlar las cosas. Hitler vuelve entonces a la cervecería y comete un error crítico. En vez de salir a la calle e intentar ganarse a más militares y policías, espera.
convencido de que se sumarán a su causa de todos modos. Y se queda allí, sin hacer nada, durante varias horas. Se quedan en el sótano un tiempo, esperando que los de fuera se adhieran a sus ideas. Para entonces la gente ya está sobria y ya no es lo mismo. Mientras Hitler vacila, en Berlín, la noticia del putsch llega al gobierno. Inmediatamente se dicta un bando declarando a Hitler y a sus fieles culpables de alta traición. Era alta traición. No lo olvidemos, cometer traición, atacar a un gobierno legal, no era peccata minuta. Los conspiradores de Múnich se enfrentan ahora a la pena de muerte. Pero es Ludendorff quien toma el mando. Y Ludendorff, al más puro estilo prusiano, dice: «Wir marschieren, marcharemos». Finalmente, con 2000 hombres, entre ellos Ludendorff y Göring a su lado, los nazis marchan sobre el centro de Múnich. Pero las autoridades los esperan y han preparado defensas. Es el momento de la verdad. ...16 nazis mueren. Göring está entre los heridos. Los años siguientes, el relato oficial nazi contará una versión muy heroica de esos hechos, en los que apenas se mencionará a los 4 policías muertos. Ni tampoco se reparará en cómo Hitler y Himmler huyeron del campo de batalla. Hitler escapa en una ambulancia. Huye del lugar del crimen, por así decirlo. No es un acto muy heroico, que digamos, y acaba siendo detenido un par de días después. Y así, el putsch pasa a ser un motivo de celebración para la mitología nazi, en un acto anual que se recordará en el calendario del partido. Erigió unos enormes monumentos en su honor, en pleno centro de Múnich, cerca de donde habían sido abatidos. Y cada aniversario del putsch, el 9 de noviembre, los líderes nazis desfilaban por las calles de la ciudad. Pero en 1924 parece que todo ha terminado para Adolf Hitler. Ha sido detenido. Su partido nazi ha sido ilegalizado por intentar un golpe de Estado. Su periódico, el Völkischer Beobachter, también es prohibido. Sin embargo, aunque parece que se encamina al desastre, Hitler ha aprendido una lección crucial que a la larga lo llevaría al poder. Actuar al margen de la política no funciona. La mayoría del pueblo no apoya a partidos que intentan hacerse con el poder por la fuerza. Si quiere cumplir su destino y convertirse en el líder de Alemania, tendrá que encontrar otro camino. La principal lección que Hitler aprendió del golpe fue que la violencia no funciona, y menos la violencia que no tiene éxito. Se dio cuenta de que si quería llegar al poder, tendría que hacerlo legalmente. Habría que hacerlo a través del sistema electoral. Nos ganaremos al pueblo. No necesitamos una mayoría, solo que nuestras ideas triunfen. De modo que aunque el golpe de Estado de Hitler fue un fracaso total, en realidad, el ascenso de los nazis no ha hecho más que comenzar.